vamos a aprender por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Esta es una cuestión profundamente compleja, que no solo está relacionada con lo que dice la Biblia, sino también con el concepto de justicia divina, libre albedrío y la naturaleza del pecado. En este video entenderemos, según la Biblia, las razones por las cuales la rebelión de Satanás y los ángeles caídos es irreversible y cómo esto nos enseña lecciones cruciales sobre nuestras propias decisiones. ¿Sabías que nuestros pecados pueden atraer fuerzas del mal? Sí. Cuando elegimos hacer lo malo, cuando desobedecemos a Dios, estamos abriendo una puerta para algo mucho más peligroso de lo que imaginamos. ¿Y alguna vez has pensado que, hasta el día de hoy, la desobediencia a Dios, la ingratitud y el egoísmo pueden apartarnos de la protección divina y acercarnos a aquello que nos destruye por dentro? Quédate hasta el final y entenderemos cómo esto sucedió en el pasado y cómo sigue afectando al mundo hoy. Quédate conmigo hasta el final y reflexionemos juntos sobre cómo nuestras decisiones de hoy pueden cambiar no solo nuestro futuro, sino también el futuro de quienes amamos. La rebelión de Satanás. El inicio de todo comienza con la creación de Satanás, o mejor dicho, con Lucifer, quien fue creado como un ser hermoso, perfecto y lleno de poder. Fue creado bueno por Dios, con un propósito divino. Según las Escrituras, Lucifer era un ángel de gran estatura espiritual y belleza. Tenía una posición destacada entre los ángeles, conocido como el ser de luz. Su función era glorificar a Dios, pero él fue dotado de algo esencial para la creación: el libre albedrío. Esto significa que Lucifer, al igual que los otros ángeles, tenía la libertad de elegir entre servir a Dios o seguir su propio camino. Dios, siendo justo y perfecto, no creó seres para que fueran automáticos, sino para que pudieran elegir amarlo, adorarlo y servirle de corazón por voluntad propia. La libertad era esencial, pero también trajo consigo la posibilidad de error. Lucifer usó su libre albedrío para rebelarse, desafiando la autoridad y soberanía de Dios. Su orgullo y deseo de ser igual a Dios lo llevaron a este error fatal: el orgullo de Lucifer y su caída. El pecado de Lucifer fue alimentado por su orgullo. Comenzó a creer que era más poderoso que el propio Creador. En su mente, pensó que podía alcanzar la posición de Dios, ser adorado como Dios. Deseaba la supremacía y el control absoluto. Lo que comenzó como un pensamiento, un deseo egoísta, rápidamente se convirtió en una rebelión abierta contra Dios. El versículo de Isaías 14, 13 a 14 describe esto muy bien, diciendo: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, elevaré mi trono, seré semejante al Altísimo. El pecado de Lucifer fue justamente ese, el deseo de ser igual a Dios. Quería el poder de Dios sin obedecer a Dios. Esto generó un gran conflicto celestial, donde muchos ángeles siguieron a Lucifer en su rebelión. Estos ángeles caídos, también conocidos como demonios, ahora están en constante oposición a Dios y a su pueblo. Esta transgresión no fue una simple desobediencia, fue un intento de usurpar la autoridad divina. La rebelión consciente e irreversible. La gran diferencia entre la rebelión de Lucifer y las fallas humanas es que los ángeles, incluyendo a Lucifer, tenían un conocimiento total de sus acciones. No eran seres imperfectos o limitados, sino seres espirituales con pleno entendimiento y capacidad de decisión. En Lucas 12:10, Jesús nos habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo, que es irreversible. De manera similar, la rebelión de Lucifer y los ángeles caídos fue consciente, intencional y deliberada, lo que la hace irreparable.
Mientras los humanos cometen errores y pueden arrepentirse y buscar perdón, los ángeles caídos, por su comprensión total de la gravedad de sus acciones, eligieron alejarse de Dios de manera definitiva. Esta elección consciente, al conocer las consecuencias, hizo que su pecado se volviera imperdonable, pues rechazaron completamente la gracia de Dios. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no fue por ignorancia o engaño. Fue un acto deliberado de rebelión contra la voluntad de Dios. El peligro del orgullo. Lecciones para nosotros. El orgullo de Lucifer nos enseña una lección dolorosa. Cuando nos dejamos guiar por el ego, la vanidad y el deseo de controlar las cosas, corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Así como Lucifer quería ser igual a Dios, muchos de nosotros en nuestras vidas diarias buscamos el poder, la fama y el control, muchas veces sin considerar las consecuencias espirituales de estas decisiones. En Proverbios 16:18, la Biblia nos advierte: el orgullo precede a la ruina, el espíritu arrogante precede a la caída. El orgullo es un veneno que va minando nuestra relación con Dios y nos distanciando de la verdad. Cuando actuamos con arrogancia, creyendo que podemos hacer las cosas sin la ayuda divina, corremos el riesgo de caer en el mismo error que Lucifer, el deseo de ser más que Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, y esta lección está clara en las Escrituras. El pecado de los ángeles caídos y la justicia de Dios. Cuando los ángeles caídos se rebelaron, Dios, siendo justo, no pudo permitir que continuaran en su presencia. La justicia divina exige que el pecado sea castigado. En 2 Pedro 2, versículo 4, leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a las cavernas de la oscuridad para ser reservados para el juicio. Dios, como juez justo, no podía dejar que la rebelión fuera ignorada, y esta acción contra los ángeles caídos sirve como un recordatorio de que la justicia de Dios es inmutable. El pecado en su forma más pura exige justicia. Satanás y sus ángeles caídos no pueden ser perdonados porque eligieron de manera consciente alejarse de Dios. El juicio divino es la respuesta inevitable para aquellos que desafían su autoridad y rechazan su gracia. El peligro de rechazar la gracia de Dios. Aunque la humanidad ha cometido innumerables pecados, Dios aún ofrece perdón y la oportunidad de arrepentirse. Pero esto no se aplica a Satanás y los ángeles caídos, pues su elección fue deliberada y sin retorno. En Hebreos 10:26 a 27, la Biblia nos advierte que si rechazamos el sacrificio de Jesús y seguimos pecando deliberadamente, no queda más sacrificio por los pecados, sino una cierta expectación de juicio. El rechazo continuo de Dios, como en el caso de Satanás y sus seguidores, resulta en una separación eterna. Pero para nosotros, los humanos, la misericordia aún está disponible. No debemos jugar con esta oferta, porque como vimos, la puerta puede cerrarse de manera irrevocable: el juicio final y la justicia de Dios. El juicio final, como se describe en Apocalipsis 20:10, muestra el destino de Satanás, los ángeles caídos y todos los que rechazaron a Dios. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. La caída de los ángeles y el castigo eterno de Satanás son recordatorios de que Dios juzga con justicia y rectitud. Este juicio, aunque doloroso, es necesario para mantener el orden espiritual y divino. La historia de Satanás y los ángeles caídos nos sirve como una advertencia. Nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra lealtad a Dios tienen consecuencias eternas. Que podamos reflexionar sobre lo que es necesario para permanecer en su gracia y así evitar seguir el camino de la rebelión
como los ángeles caídos. Lo que podemos aprender en este video. Ahora que has entendido la seriedad de la rebelión de Satanás y los ángeles caídos, es fundamental reflexionar sobre nuestras propias decisiones. En nuestra vida, el pecado tiene consecuencias, y aunque podemos encontrar perdón en Dios, el orgullo y el rechazo de su autoridad pueden llevarnos por caminos peligrosos. Recuerda, muchas veces las personas a nuestro alrededor pueden hacernos sentir ira, injusticia o incluso desrespeto. Y es en esos momentos cuando el enemigo se aprovecha de nuestra fragilidad, cuando intenta alejarnos de Dios. Él sabe dónde atormentarnos, en la ira, el orgullo y el resentimiento. El diablo usa estas emociones para sacarnos de la paz, para hacernos actuar impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Este es el momento en el que debemos estar más alerta y, sobre todo, en oración. Es cuando... Por favor, suscríbete a nuestro canal y ayuda a que la palabra de Dios llegue a más personas.